Vamos a comenzar una serie de un solo tema y vamos a estar hablando del poder de nuestras palabras. Vamos a estar viendo de una manera simple y cotidiana como de una manera profunda. Vamos a ir paso a paso, como el Señor nos vaya a ayudar. Algo importante con esto es que nosotros hemos escuchado este término y que nuestras palabras tienen poder, pero realmente tiene una profundidad para nuestras vidas. Vamos a ver este primer texto que todos lo conocemos, que está en Proverbios 18:21, que dice: la lengua tiene poder sobre la vida y la muerte. Aquellos que la gobiernan ha de comer su fruto. La hemos utilizado en muchos términos de nuestras vidas, pero la pregunta sería, ¿qué poder tienen las palabras? Y no sabemos ya que las palabras son poderosas. Me dirá, eso es algo que yo lo sé hace mucho, que las palabras tienen poder. Pero algo que quiero recordar y decirle, que las palabras crean una realidad y las palabras nos conectan entre nosotros y con nuestros seres queridos o nos desconectan y crean una profunda separación. También las palabras pueden construir o pueden destruir. Las palabras influyen en la gente y las palabras también ayudan a manifestar grandes ideas, pero también a demolerlas por completo. Las palabras pueden ayudar a ganar elecciones y poner mucho poder en determinadas manos, pero las palabras pueden hacer llorar y conmover a la gente de manera inimaginable. Cuando nosotros lo pensamos por un momento, podemos ver lo poderoso que realmente, o lo poderoso realmente que son las palabras. Si nosotros vemos o nos damos cuenta, todos sabemos que debemos ser cuidadosos con lo que decimos. Y debido a que nuestras palabras pueden tener ramificaciones y consecuencias físicas en nuestras vidas y en nuestro entorno, pudiéramos ponerle como un mayor empeño y cuidado a lo que hablamos. Algo también es que, si ustedes me pueden decir, pero ¿cuáles son los efectos espirituales de nuestras palabras? ¿O cómo afectan nuestra conexión con la luz? ¿O cómo afecta nuestra habilidad de traer milagros y bendiciones a nuestra vida? Hay una expresión que se utiliza mucho y es: hará conforme a todo lo que se salga de su boca. Esa es una frase de los cabalistas, pero si nos damos cuenta, nosotros realmente hacemos conforme a todo lo que sale de nuestra boca, o realmente nos dejamos mover por aquellas palabras. Y este es un gran secreto que se revela en esta frase: harás conforme a todo lo que salga de tu boca. Si usted se pone en un momento y hace una pausa y analiza, se da cuenta que muchas cosas en las que usted acciona es porque primero usted habló eso y está fluyendo a través de esas palabras. Hay algo que el Zohar dice, y es que ninguna palabra que nosotros decimos desaparecerá jamás. Y todo lo que decimos dice que asciende a los mundos superiores e influye constantemente en nosotros. O sea, cada palabra que decimos va a permanecer para siempre. Y si usted pensara y analizara eso, tuviéramos más cuidado de la manera en cómo nosotros nos expresamos y hablamos. Y mire, sin embargo, lo que dijo Yeshua en este texto, que está en Mateo 12, 36-37, que muchos tal vez lo hemos leído, pero ahora cuando miramos nos damos cuenta de la profundidad que tiene. Dice: además les digo, en el día del juicio la gente tendrá que dar cuenta de todas las palabras descuidadas que haya hablado, porque por tus propias palabras será declarado inocente y por tus propias palabras será condenado. Eso me recuerda cuando usted ve película que viene el policía, ¿verdad? Y le pone la mano detrás y le dice: todo lo que usted diga será usado en su contra. Y lo utilizamos con ese término. Pero según la Kabbalah se dice que de la misma manera en la que cada uno de nosotros tiene un hogar físico aquí en nuestro mundo físico, que nos protege, nos conecta con muchas bendiciones en el plano físico, también nosotros tenemos un hogar espiritual, o sea, una estructura espiritual. Y cada día de nuestras vidas, a través de nuestras acciones y, más importante aún, de nuestras palabras, nosotros le vamos a agregar luz o le vamos a agregar oscuridad a esa estructura. O sea, este hogar espiritual es afectado cada día de nuestras vidas. Y algo que del texto que acabamos de leer es donde nosotros acumulamos las palabras que hemos usado y seguimos usando a diario hasta que dejamos este mundo. O sea, que las palabras que muchas veces nosotros utilizamos, las palabras de ira, de desilusión, odio, palabras que decimos sin pensar, sustraen luz de nuestra estructura espiritual y de nuestro hogar espiritual. Entonces, la próxima vez que nosotros digamos algo o pensemos, no digamos: ¿qué importa si yo dije eso? O me retracto, nadie me escuchó, solo son palabras, no hice nada. Algo importante es que tenemos que detenernos e intentar concentrarnos no solamente con lo que nuestros ojos ven o las ramificaciones físicas de nuestro mundo. Tenemos que entender que las palabras tienen una influencia, no solamente en el entorno donde nosotros nos encontramos, en las personas hacia las que nos dirigimos, sino hacia nosotros mismos. Algo que nosotros tenemos que recordar que hay en todo esto es que el mundo físico, el mundo espiritual es más real que nuestro mundo físico. Es más, hay personas que han estudiado y dicen que el mundo que nosotros entendemos que es real simplemente es como algo virtual. En lo real y lo tangible es el mundo espiritual, o sea, el mundo físico es como algo. Entonces nosotros tenemos que recordar que hay todo un mundo oculto
y que cualquier acción o palabra que nosotros usemos puede agregar más luz o más oscuridad a este mundo. Recordemos que nuestra estructura espiritual nos provee de protección y conexión con esos planos espirituales, y de este plano vienen las bendiciones y los milagros. Entonces, si nosotros utilizamos este tipo de palabras, nosotros lo que vamos a hacer es vamos a traer oscuridad a este mundo, o nosotros decidimos atraer luz. Por eso, una vez más, recuérdelo, piénselo antes de usted decir algo. Nuestras palabras son la manifestación de nuestros pensamientos, que convierten lo potencial en actuar y afectan a las personas de nuestro alrededor. Como lo dije, no solamente usted es afectado por la palabra y su entorno, sino que también usted afecta a todas las personas que están a su alrededor. Hay una historia en la palabra que es de Balac, que era un sabio. Eso se lo puede leer en número. No quiero entrar ahí porque tendría que sacar algunas profundidades ocultas. Pero algo importante de esto es que cuando hay un acto que hay que hablar, eso depende de la palabra de la boca, que va a provocar el acto de arriba. Me gustó una expresión que utilizó un maestro. Y él decía que él utilizaba que las palabras con nuestra oración es como una cuerda. Cuando tú mueves aquí abajo, tú estás moviendo allá arriba y tú estás despertando y hablando del mundo espiritual algo para ti. Entonces, cuando nosotros despertamos ese aspecto a través de la acción de la palabra de nuestra boca, esto provoca una mayor gratificación. Entonces, nosotros podemos ver esta historia, y algo que el Zohar refiere con relación a esta palabra es que aquí usted va a ver que hay una historia que hay uno que iba a utilizar una maldición para el pueblo, pero necesitaba que alguien como que utilizara las palabras. Entonces, eso nos dice que a veces la energía de la negatividad o la necesidad de que alguien utilice el poder de la palabra, porque había uno que no podía hacer nada si el otro hablaba. Entonces, nosotros podemos ver en este escenario o en nuestra propia vida, para entender un poco mejor, cuando nosotros intentamos conectarlo de una forma positiva para manifestar nuestras acciones o intenciones positivas, usamos el poder de la boca, el poder de las palabras que nosotros pronunciamos para poder manifestar la luz y las acciones positivas. Nosotros utilizamos nuestra palabra para eso. Ahora, ¿cómo nosotros podemos manifestar algo positivo con el poder de nuestra palabra? Existen muchas formas y ustedes ya la conocen. Eso tenemos la palabra, cuando tenemos esa conexión de oración, cuando comenzamos a pronunciar esas palabras que son para edificación de nuestras vidas, que son palabras de levantamiento, donde nosotros decimos si podemos, donde hablamos, utilizamos la palabra de Dios para implantarla en nosotros. Y eso nos ayuda a nosotros a poder crear o recrear esta manifestación de la palabra. Por otro lado, manifestamos una energía negativa con el poder de la palabra cuando nosotros maldecimos, cuando nos quejamos, cuando asumimos el papel de víctima, cuando le gritamos a otra persona, cuando mentimos, cuando evitamos deliberadamente decir la verdad. O sea, que constantemente estamos envueltos en tramas y en oscuridades, utilizando nuestras palabras. Nosotros lo que hacemos es que atraemos todo eso negativo. Entonces, si nos damos cuenta y hacemos un balance de nuestras palabras, a veces nosotros hay más queja que gratitud. Vamos a hablar durante todo este mes, y ahora solamente voy a dar como algunos puntos del poder de la palabra. Pero lo importante es que nosotros podemos entender que nosotros manifestamos lo que nosotros queremos ver a través de nuestras palabras. La pregunta es, ¿qué hacemos cuando nuestro sistema reactivo nos dice que seamos negativos y nos hace muchas veces difícil en esta reproducción? En el sentido que a veces hay una situación donde tú lo que quieres es decir algo grosero, tú lo que quieres quejarte, o tú lo que quieres asumir la actitud de víctima porque te sientes mal por una acción que sucedió. ¿Cómo tú puedes cambiar, en vez de ser reactivo, de reaccionar, tú ser proactivo y decir no? Esto el Señor me lo está enviando para darme fuerza, para enseñarme algo. O sea, no tomar el papel de la víctima, sino tomar el papel del estudiante, de que Dios te está enseñando algo, de que esta situación es tu maestro y va a provocar de ti que puedan salir palabras de bendición y no palabras de maldición. Algo importante es que nada realmente, al menos que no es en el sentido material, si no habla es creativa, es solo en el sentido de que va a impactar al que escucha. Físicamente, cuando nosotros hablamos, vamos a utilizar este término, pero cuando tú hablas, tú mandas ondas sonoras. Porque acuérdense que nosotros somos energía. Y cuando nosotros hablamos y nos comunicamos con los demás, por eso hay personas que tienen como un tono de voz diferente, y como que este tono de voz como que te es agradable, pero a veces también hay tonos de voz que te son como desagradables, o cuando alguien habla duro, como que te molesta, como que tú lo sientes así, como un sí. Ahora, las palabras simples tienen el poder de conmover o inspirarte, de transformarte totalmente, es decir, de una perspectiva que tú tengas de la realidad. Entonces, las palabras simples tienen ese poder de conmovernos, de inspirarnos, de transformarnos totalmente.
y de cambiarnos de la perspectiva, o sea, cambiar nuestra perspectiva de la realidad. Cuando tú escuchas que alguien te está hablando algo, como que tú lo entiendes y tú lo asimilas, y esas palabras como que te inspiran y lo que pueden provocar en tu vida es una transformación que hace que cambie totalmente el panorama de las cosas como tú lo entendías. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que las palabras son esta frecuencia. Ahora, como les decía, estas palabras que son simples, que podemos verlas en un sentido, que pueden como verte inspirar de transformarte. Si nosotros lo analizamos, no pasa muchas veces. Si nosotros vamos a ver el chi, o sea, estamos en este término. Recuerden que el Eterno dijo esta palabra: haya luz, que se reúnen las aguas, que no deja las azotes, que para haciendo, que la tierra haga brotar vegetación. La Torá describe la creación del mundo con una serie de declaraciones divinas. Queremos comprender la naturaleza de la realidad creada. Nos está diciendo la Torá, debemos examinar el fenómeno llamado habla. O sea, Dios, aún una enseñanza que podemos tomar de Bereshit es la importancia que tiene el habla, la importancia que tienen nuestras palabras. Cómo hablar, las palabras creadoras que Dios utilizó no crearon realmente nada de la sustancia. Recuerden que nosotros somos chispa divina, que somos parte del Eterno. Así como Dios tuvo este poder de crear, y todo lo que hizo fue para que cambiara la percepción, cambiar la manera en que una realidad preexistente ha de ser percibida. Cuando Dios dijo haya luz, no sucedió realmente nada, a excepción del impacto que Dios tuvo sobre nosotros. Lo escucha para quienes producen un mundo diferente. O sea, en ese momento, quienes estaban ahí fueron los que recibieron esta provocación. Para eso, primero tenemos que ver que existe esto, que es el oyente. Cuando hablamos de comunicarnos y del habla. O sea, cuando tú dices algo, cualquier palabra o cualquier frase, tú lo dices nuevamente y una vez más. Y a medida que tú repites, tus palabras pueden ser que se vuelvan rotas o un ruido de silencio si lo que tú estás hablando es para comunicárselo a alguien. O sea, eso no tiene sentido y pierde el impacto. O sea, las palabras habladas que no tienen escucha, no tienen impacto. Y por definición, existencia. Pero cuando tú la dices nuevamente y esta vez alguien que aún no la ha escuchado, recobra su significado de impacto. O sea, cuando tú quieres, por ejemplo, imagínate que yo me ponga a hablar sola aquí y te diciendo, pues sí, José, y tal cosa, pero José Luis no me está escuchando. Aunque yo esté hablando las palabras que tienen poder, esas palabras no van a tener el impacto en él porque él no está presente. Si Dios habla a un mundo, entonces, por definición, alguien está escuchando. Alguien afuera de él mismo, afuera, vamos a decir en el sentido que se percibe de su propia existencia como algo distinto de lo suyo, sin comprender que él no es sino la personificación del deseo divino de que él sea o de que él exista. Si nosotros miramos y miramos la profundidad, toda la creación estaba escuchando lo que el Eterno estaba diciendo en este momento. Alguien que podría considerar a Dios como una idea o como algo acerca de lo cual pensaron, una fuerza a ser tomada en consideración, o que podría cuestionar su existencia del todo. Alguien que oye el hablar de Dios acerca de un mundo, ese es el hombre. Por eso es importante que nosotros podamos conocer el idioma. ¿Y por qué el idioma? Porque oye hablar a alguien, vamos a poner un ejemplo, y esa persona está hablando ahí, y eso que están hablando tiene la capacidad de iluminarte, de provocarte, de abrir nuevos panoramas ante ti, pero te das cuenta por el tono y por el timbre que estas personas están hablando otro idioma, que están hablando chino. ¿Qué va a pasar? Eso no te va a emocionar. O sea, que para que las palabras hagan impacto sobre el oyente, este debe de conocer el idioma. Y para apreciar la importancia del habla divina, que llamamos universo, primero debemos adquirir la lengua en que se habló. Dice los libros que Dios miró en la Torá y creó el mundo. Puede pasar una vida fructífera simplemente escuchando el tono y el timbre de las galaxias, o vamos a decirlo, todas las cosas que el Eterno articuló, todo este mundo precioso que tenemos alrededor. Pero si no percibe el significado y la grandeza que tienen las estrellas, si no siente el susurro de la naturaleza como una comunicación, mira la Torá, que es el diccionario de la creación. Entonces, algo importante es que Dios nos dio la Torá al fin de enseñarnos la lengua de la creación, para permitirnos comprender su comunicación a nosotros y para nosotros comunicarnos a su vez con él. Recuerden que al nosotros comunicarnos, cuando nosotros aprendemos a ver a Dios en todo y en todos, o sea, cuando yo veo a Dios en la naturaleza, cuando yo veo a Dios en mi hermano, cuando veo a Dios en mi jefe, en la persona que me rodea, cuando lo veo en los animales, mis palabras van a ser para utilizar ese lenguaje celestial y así nosotros poder atraer esa luz. No sé si en esta parte de nosotros poder entender que una conversación a veces no puede servir
no puede no servir con un propósito alguno fuera de lo que se transmite, la información contenida en sus palabras. Hay unas introducciones para nosotros, por ejemplo, si estamos en un lugar, le pedimos a alguien que nos dé una dirección, alguien nos dice, mira, doble a la derecha, o cuando estamos en un lugar o en una tienda pedimos el precio de un vestido, o cuando vamos a un lugar, preguntemos qué es eso. Pero esto es hablar en un sentido más simple. En hablar significativo es el empeño por comunicarse, por darse a conocer a uno mismo. O sea, la esencia de cuando nosotros nos comunicamos es el empeño por comunicarnos para darnos a conocer a uno mismo. Ahora, ¿qué es lo que realmente, cuál es el punto o cuál es la plenitud por la cual estamos nosotros aquí en esta dimensión? Nuestra plenitud, nuestro propósito es nosotros conocer a Dios. Ahora, si no lo busca en su creación, recuérdense que Él está oculto detrás de su creación. O sea, cuando tú hablas, cuando hay ese empeño de tú poder de comunicar con su creación, cuando tú entras en un momento de meditación y tú meditas y tú te concentres a tú hablar con alguien, con tu hermano, tú puedes ver a Dios en esa persona. O cuando tú estás en un lugar de quietud, en un bosque, frente al mar, tú puedes ver a Dios y puedes dar a conocer a Dios. Ahora, las palabras son el medio para nosotros lograr hacer lo que entendemos que es correcto. Nosotros necesitamos las palabras para conocernos, necesitamos las palabras para comunicarnos y necesitamos las palabras para conocernos. Para nosotros poder conocer la creación, para nosotros poder conocer el entorno donde nos movemos, nosotros necesitamos conectar con el eterno que está opuesto. Y el turismo es ese medio. Pero las palabras son vasijas que contienen luz. Las palabras son vasijas que contienen luz. Cómo nosotros nos expresamos dice mucho de nuestro pasado y que todo nuestro mundo está hecho de las palabras. Ahora, detrás de lo que decimos hay una energía que se manifiesta de una manera consciente o de una manera inconsciente. Si usted analiza, a veces cuando usted habla, a veces usted habla desde el punto de la inconsciencia o del punto consciente. A veces si usted tiene un trauma o tiene una situación pasada y ese programa, si usted todavía no ha trabajado eso en su vida, de una manera inconsciente usted puede ofender a una persona. O de una manera inconsciente, así como usted fue herido en el pasado, usted puede herir a esa persona que está delante de ti. Ahora, la gran tarea es en alinear nuestra intención con lo que nosotros expresamos y liberarnos para que ese mensaje pueda ser comunicado y pueda crear un impacto positivo en las personas que están a nuestro alrededor. O sea, la palabra más importante en el lenguaje humano es gracias, y que no nos alcanza en sentir o pensarlo, sino, o sea, eso no se trata de que tú vas solamente a sentir o a pensarlo, sino que nosotros tenemos que decirlo.